¿Alguna vez has sentido que aunque eres experta en emociones, no puedes con la de tus propios hijos? Nuestra invitada es psicóloga y madre y me confesó algo que me dejó helada. A veces saber demasiado duele más porque entiendes lo que pasa, pero no necesariamente sabes cómo actuar. ¿Cómo se ponen límites sin romper el vínculo? ¿Cómo se acompaña sin invadir? ¿Cómo se es mamá sin dejar de ser psicóloga también? Pues este episodio no es solo una clase, es una conversación real, poderosa de mamá a mamá y de psicóloga a mamá. Así es que ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan. Te saluda Carla Bocanera, neuroeducadora, pues dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Salimos todos los sábados por YouTube y contaremos como el día de hoy con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y sugerencias para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Qué alegría, papá, mamá, tenerte el día de hoy, sobre todo a ti, querida mamá, porque seguimos en el mes de mamá y vamos a compartir contigo el día de hoy un tema muy especial, sobre todo con una invitada de lujo que nos acompaña el día de hoy para hablar sobre unos tips, secretos y sugerencias de mamá a mamá, pero sobre todo también de mamá y psicóloga. Nos acompaña el día de hoy la psicóloga y psicoterapeuta Suzette Noriega. Suzette, bienvenida, Yo Te Escucho, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Carla, a ti y a todo tu público por la invitación. El tema de hoy en realidad es un tema bastante difícil, ¿no? Porque de alguna forma yo siento que voy a exponer a cada una de las mamis que nos está viendo un poco cada experiencia que he tenido en mi travesía de ser mamá. Y además de tener como que toda esta información relacionada al desarrollo infantil, a los procesos de aprendizaje, al proceso evolutivo, que propio de mi carrera pues he aprendido a lo largo del tiempo. Sí, porque en realidad esta dualidad de mamá y psicóloga, muchos podrían decir, wow, Suzette, qué fantástico, qué suerte, ¿no? De ser mamá y de ser psicóloga, que puedes comprender mejor, que puedes entender mejor el proceso, que puedes abarcar más, pero no necesariamente es así. O sea, eres psicóloga, eres mamá, pero ¿cómo convives en tu rol del día a día el ser mamá y la profesión de psicología? Yo creo que ha sido un aprendizaje, como quien dice, cayéndome, ¿no? Cayéndome y levantándome, porque yo me acuerdo que, bueno, yo tengo un hijo, mi hijo ya ahora tiene 19 años, y cuando nació Ignacio, ¿no? Empezamos. Entonces Ignacio tenía un mes y yo, vamos a evaluarle los reflejos, ¿no? Tiene reflejo de succión, tiene reflejo de prensión. Entonces, el pobre doctor, qué estrés, ¿no? Es una mamá que sabe, claro, entonces igual yo en la casa sacaba mi ficha, ¿no? Mi Vineland, entonces ya tiene 4 años, yo tenía que estar sentándose. Entonces, y todos los ejercicios de estimulación, que claro, en un inicio como que no había mayor presión porque el niño iba yendo pues evolutivamente bien. Pero yo me acuerdo, mira, y eso que antes de ir a todo el tema emocional, él tenía, ¿cuánto? Año y medio, 2 años, casi 2 años. Y de pronto todos los niños distinguían los colores. Ignacio no distinguía los colores. Me confundía el azul con el verde, el amarillo con el rojo, y todos los colores eran para él lo que se le venía a la cabeza. Entonces ahí yo creo que fue un punto de quiebre, porque dentro de mi experiencia yo dije, oh no, mi hijo es daltónico. Entonces empecé a buscar a todos los especialistas con mi ansiedad llevada a 1.000.000 y claro, al final me dijeron, pero Suzette recién va a cumplir 9 años y dentro del proceso de maduración neurológica, y todos mis amigos que eran neurólogos, psiconeurólogos, todo el mundo decía lo mismo, pero ya pues el hecho de manejar información adicional ya empezó a jugar en contra. Claro. ¿Por qué? Porque después de eso me sentí culpable.
¿no? Y la culpa viene de lo estoy sobreexigiendo algo que no está preparado todavía neurológicamente para hacer. Y sobre todo, no solamente si miramos desde afuera, el que tú hayas sobreexigido, ¿no? En tu hijo con todas las evaluaciones y los procesos, sino que mencionaste también algo muy interesante, que tú como mamá te sobreexigiste, porque ser mamá y con esta dualidad de la psicología, al saber más, al tener más experiencia, al tener más información, pues la sobreexigencia que uno mismo se puede poner cuando tenemos estas dobles profesiones, pues ha sido mucho mayor y más intenso. Claro, la exigencia hacia mi hijo y también esa exigencia por yo cumplir ese estándar de ser una buena mamá. Exactamente. Entonces, a veces tener esta dualidad a nivel laboral, ¿no? Por ejemplo, docentes y mamás, psicólogos y mamás, médicos y mamás, no necesariamente asegura que tengamos el éxito en nuestros hijos, o que no vayamos a cometer errores, o que nuestros hijos no vayan a cometer errores. No tiene nada que ver. Claro, cada uno tiene un proceso evolutivo distinto y es aprender esos procesos, tanto los procesos de nuestros hijos como nuestros propios procesos, ¿no? Que esto es un ensayo y error, porque al final yo puedo saber la teoría, yo puedo manejar la técnica, pero también tenemos una exigencia del entorno. Exacto. Pero si tú eres psicóloga, tú debes de saber esas cosas. Si tú eres especialista en niños y adolescentes, entonces, por el lado de que no te puedes equivocar porque tienes a toda la familia, a todos los amigos, a todo el mundo como que puesto en la mirada de cómo es que tú estás haciendo las cosas. Y por el otro lado es que tampoco no te reconocen los méritos como mamá, sino era, lo que pasa es que ella es psicóloga, como si la profesión fuese suficiente para que nosotros podamos tener todos esos mecanismos para poder ejecutarlo de manera adecuada, porque es una cosa distinta estar en un proceso de psicoterapia que te dura 45 minutos, 1 hora, y dar las pautas para que los papás las apliquen, ayudes a regular a los niños las conductas, pero es una cosa distinta que tú estés 24/7 en tu casa siguiendo ese mismo patrón de comportamiento y también sometiéndote a ese autoanálisis constante, teniendo en cuenta los reforzadores, los condicionamientos, las formas de aprendizaje, que también termina a ser muy agotador, tanto para nosotras como profesionales y como mamás, y también para los niños, porque como que llega un momento en que es ya, ok, stop, no, ya párala. Así es, entonces ahí estás hablando, sucede 2 puntos importantes, de esta exigencia de una sociedad que dice, no, si eres psicóloga, claro que lo vas a abordar con mayor facilidad, pero como mamá hemos aprendido a lo largo del tiempo que nosotros, terapeutas, coach, no podemos hacer el proceso a nuestros hijos porque el tema emocional no aborda muchísimo el espacio y no nos permite ser a veces tan objetivas, tan claras, ¿no? Y poder acompañar a nuestros hijos de una manera un poco más pragmática, ¿no? Qué interesante ver que todavía la sociedad tiene este tipo de pensamientos o este tipo de lineamientos o de sesgos, ¿no? Esperando, cuando también nuestros hijos, imagino que en casa lo que dicen es, sí, pero yo no quiero a la psicóloga, yo quiero a mi mamá, ¿no? Yo no quiero a la que me diga, ya ven para hacerte la escala de Welcher y listo, vamos a ver cómo estás. No, yo quiero a la mamá que me diga, mamá, abrázame, hoy día quiero hablar contigo, escúchame, no me juzgues, no, escúchame, tenme un poco de paciencia, ¿no? Qué interesante ver cómo congeniamos con esos dos modelos que nuestro hijo tiene en casa. Y eso ya viene con la adolescencia, ¿no? En la adolescencia es cuando viene ese quiebre, porque hasta pues los 10 años como que son más fácil, todo es más manejable, porque siguen un poco más de orden, son más básicos, ¿no? Entonces tienes tu reforzador, ¿no? Entonces a través de reforzadores los vas manejando desde el punto de vista psicológico. Pero ¿qué es lo que pasa en la adolescencia, no? En la adolescencia, lo primero con lo que te enfrentas es, lo que pasa es que tú piensas
que yo soy uno de tus pacientes. Y eso me ha pasado. Entonces es como que, no, o sea, no es que mamá, deja la bata blanca fuera de la puerta. Ahí. Sí. Yo no soy. Me dice, no, yo no soy ninguno de tus pacientes. Entonces, pero claro, eso es como que en un inicio, cuando ellos tienen todo este despertar cognitivo, entonces van estableciendo como que sus propios valores, sus propias formas y empiezan a cuestionar nuestras formas, ¿no? Que es parte de la adolescencia y, claro, nos genera ansiedad porque tenemos que aprender a respetar también los tiempos, ¿no? El adolescente está muy metido en su mundo interior. ¿Por qué? Porque está autodescubriendo la forma en cómo está percibiendo el mundo, las cosas que espera, la forma en cómo se va a empezar a vincular a partir de estos cambios hormonales que está teniendo y estos cambios sociales también que experimentan, ¿no? Entonces, súmale a los cambios químicos, súmale los cambios hormonales, más serotonina, la dopamina, los estímulos externos, vaya. Claro, la necesidad de aprobación social. Total, reconocimiento. ¿No? Claro, cuando los amigos son lo más importante del mundo y uno queda como papás, como que ya, ok, ¿y ahora yo dónde quedo? ¿No? Entonces, que también es un proceso que nosotros también como papás tenemos que aceptar a perder al bebé, al niño que nosotros en algún momento habíamos tenido y ya empezar a concebirlo como una persona en proceso de formación hacia el mundo adulto, en donde ya tenemos que empezar a aceptar que tienen que asumir responsabilidades y que claro, nos cuesta muchísimo hacerlo porque los papás seguimos cargando con ese sentimiento de culpa. ¿No? ¿De culpa en qué sentido? Es que yo no estoy en casa. Y justo ahora en la mañana saliendo del gimnasio hablaba con una amiga. Ella me decía, me voy volando, no tengo tiempo porque tengo que prepararle el desayuno a mi hijo. Y le digo, ¿cuántos años tiene tu hijo? 15. Y me dice, es que toda la semana yo no puedo estar con él, entonces tengo que correr a prepararle el desayuno. Pero tampoco es como que se permitía hacer lo que ella quería con calma, sino es pues estar en este constante de todo lo que yo tengo que hacer, porque no quiero tampoco darles responsabilidades o que empiecen a asumir más cosas, porque yo como mamá me siento culpable por no estar al 100%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El adolescente no quiere que el papá esté al 100% con ellos. ¿Por qué? Porque ahora pues su prioridad son sus amigos y como papás hay que aceptar eso. Eso no quiere decir tampoco que los dejemos solos a que hagan lo que quieran, pero si nosotros estamos constantemente encima de ellos cuestionándolos, lo que hacemos es de que al final ellos tengan un rechazo hacia nosotros, ¿no? A mí me ha pasado como en experiencia personal, pues mi lado psicológico me lleva a interrogar, a preguntar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿No? Pero a ver, cuéntame, ¿no? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué pensaste? Y entonces hasta que un momento agarra y me dice, no, mamá, me dice, o sea, no pienso nada, no siento nada, no quiero hablar de eso. Entonces, bye. Así es. Pero la psicóloga soy yo. No, eres mi mamá, ¿no? Entonces ellos sí tratan de tener un poco más claro, ¿no? Los dos, las dos imágenes que está frente a él, y más bien a veces solemos ser nosotras las que tenemos esa línea más difusa, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Esos claros ejemplos cuando queremos conversar, o he tenido sucede a veces adolescentes cuando era tutora y les decía, pero bueno, conversa con tu mamá. No. Mi mamá es psicóloga. Para conversar con mi mamá, yo tengo que hacer bien mi speech, porque si no, me sale con el que, ay, es que yo a tu edad, o mira, hijo, si yo fuera tú, o sea, todas sus estrategias psicológicas conmigo, y después me va a convencer que no salga. Yo sí quiero salir este fin de semana. Entonces, realmente los chicos, los adolescentes también se dan cuenta muchísimo de cómo van saliendo, ¿no? Nuestros procesos, cómo vamos también adaptando con ellos nuestras conversaciones, y claro, esa doble dualidad de mamá y psicóloga, pues es muy interesante de poder ver y trabajar. Y claro, nosotros ahorita lo contamos como anécdotas, ¿no? Ahorita nos vemos en la conversación, pero claro, el momento que uno lo vive, pues es un momento donde nuestras emociones pues están a flote, y cómo sucede
No importa qué episodio hagamos, no importa de qué tema hablemos, cuando se trata de mamá, esta emoción de la culpa siempre nos va a acompañar. Creo que desde que nuestro hijo nace, día cero, creo que esa emoción viene también bajo el brazo de nuestros hijos, ¿no? La culpa es algo con el que vamos a caminar. Y es algo que tenemos que aprender a superar, ¿no? Sí. Porque, o sea, nos sentimos culpables porque de pronto renegamos porque no pudimos dormir. Entonces pero eres mamá, ok, soy mamá, pero necesito dormir. Es una necesidad básica. Así es. Entonces, eres mamá, pero también eres ser humano y una cosa no excluye la otra. Así es. Pero la sociedad nos ha impuesto este patrón en donde el hecho de ser mamá ya tiene que ser sinónimo de felicidad nivel extremo. Y si no estás en felicidad a nivel extremo, es como que si no estás todo el tiempo como que, ay, sí, qué lindo, qué maravilloso es todo, se te juzga. Exacto. O por ejemplo, imagínate que estás, no sé, comprando en el supermercado y de repente tu hijo hace una rabieta, ¿no? Y te miran y dicen, no, lo va a solucionar porque ella es psicóloga. Y de repente tu hijo sigue haciendo rabieta, ¿no? Entonces, ¿qué modelo me pongo? ¿Modelo mamá? ¿Modelo psicóloga? ¿No? Y la expectativa de la sociedad de, no, lo va a resolver. No, pero es un niño y yo soy su mamá, ¿no? ¿Cómo resuelves esos casos, por ejemplo? A mí me ha pasado, ¿no? De todas maneras, una pataleta. ¿Quién no ha tenido una pataleta? Pero algo que es súper importante es que nosotros sepamos como padres cuáles son los límites que vamos a concebir y que no vamos a concebir, independientemente de seamos psicólogos o no. Entonces, cuando uno ya como ser humano tiene claro eso, es, ok, te caíste, te tiraste al piso, mi hijo no es tonto, mi hijo no se va a hacer daño. No, hay que tener en cuenta siempre y cuando los chicos sean neurodivergentes, claro, que ahí estamos hablando de una condición distinta, pero si estamos hablando de un niño neurotípico, no vamos a tener mayor dificultad, se va a tirar al piso, se va a hacer el que se golpea, pero no se va a golpear porque le va a doler y él sabe y es consciente que no se va a hacer daño. Entonces, lo ideal es darles su espacio, porque en la medida en la cual nosotros invadimos a los niños pequeños, es eso, invadimos. Lo que yo tengo que hacer es acercarme y decirle, en este momento entiendo que estás enojado. Cuando quieras un abrazo y te sientas más tranquilo, yo te voy a estar esperando allá. Yo no lo dejo. Él sabe que su mamá va a estar pendiente de él y que lo vas a esperar en un lugar hasta que él se encuentre tranquilo. O sea, va a llorar un par de minutos más, se va a parar, como yo digo, va a recoger su dignidad, se va a limpiar los mocos y va a decir, mamá, discúlpame, y te va a abrazar. Pero vamos a que tenemos que nosotros tolerar esa situación, ¿no? Tolerar el hecho de que esté enojado y que está aprendiendo a expresar su enojo. Y que está aprendiendo a autorregularse solo, y nosotros no podemos pretender pues que actúe como un adulto y que sepa manejar su coraje, ¿no? Pero sí tenemos que enseñarle de que nosotros como papás vamos a estar todo el tiempo ahí. Así es. Y en la adolescencia de igual manera, ¿no? Hay que aprender a respetar sus turnos, sus espacios, los momentos que ellos consideren apropiado para hablar. Eso es algo que yo lo he aprendido porque en consulta yo atiendo a adolescentes, pero es que es el adolescente que viene con esa necesidad de expresar. En casa es distinto, ¿no? Yo soy la que busco fomentar esa expresión en el adolescente, en mi adolescente, pero hay que tener en cuenta que cada uno tiene que estar preparado para expresarse. Y aprender a dar ese espacio, yo creo que al final ha sido la clave del éxito, ¿no? Que claro, lo he aprendido como que no, ya, mamá, déjame tranquilo, que no sé cosa, que no estás en tu consultorio, mamá. Pero hasta que aprendí a dejarlo y reconocer esa gran diferencia, es que el adolescente llega a consulta porque él quiere hablar. Y si yo tengo a mi adolescente en casa, tengo que esperar que también suceda lo mismo. Exacto. Que él se acerque y que busque conversar, ¿no? Y que busque contar. Y ahora que él está fuera, pues en la universidad, es igual, ¿no? Yo puedo preguntar, ¿y qué tal? Y si es que él está de buen ánimo, ya empieza y me cuenta, sí, que esto, que lo otro, pero
al final sale de él para que poder compartir su experiencia conmigo, y en función de eso es que él ya me está abriendo esa puerta para que yo pueda retroalimentarlo y hacerlo tener una perspectiva más amplia de la situación, que eso sí lo he aprendido pues como mi rol como psicóloga, ¿no? Sí, porque a veces como mami nos frustramos cuando nuestros adolescentes les preguntamos, ¿y cómo estás? Bien. Entonces una mamá diría, ay, si yo fuese psicóloga sabría qué hacer para poder ampliar este bien. No, si yo soy psicóloga, viene mi hijo y me dice, ¿cómo estás, hijo? Bien. Tengo ahí mi rol, espero a que él amplíe la información, ¿no? Entonces, ahí no necesariamente el que seamos psicólogas, ¿no? O docentes significa que nuestros hijos van a, pues, explayarse o ver a una mamá y ser psicóloga, nosotros desde fuera decir, wow, la vida la tiene maravillosamente solucionada, debe ser la familia perfecta o debe ser la mami perfecta porque sabe todos los trucos, ¿no? No, sino que la adolescente es un adolescente con mamá psicóloga, con mamá empresaria, con mamá vendedora. Adolescente es adolescente. Claro, la única diferencia es que pues cuando eres psicóloga estás escuchando caso tras caso, entonces tú llegas a tu casa y lo que dices es, ya no quiero escuchar que nadie me hable, entonces viene tu adolescente a sacar su consulta gratuita. Claro. Entonces es en serio, tengo que seguir trabajando, ¿en qué momento me toca descansar? Así es. Entonces quiere decir, Suzette, que sería un mito el que nosotros pensemos que porque el psicólogo tiene más conocimiento que nosotros como mamás, o psicólogos no tienen más conocimiento las psicólogas sobre la vida adolescente, sobre procesos adolescentes, estrategias, trabajos de caso, quiere decir que puede tener más éxito para abordar a su adolescente que una mamá que no es psicóloga. Es un mito. De todas maneras, o sea, aquí hay que aprender a conocer qué cosas funcionan con nuestros hijos. Uh-huh. Y si bien es cierto, uno puede tener más información que sí te puede servir siempre y cuando tú la manejes de manera adecuada, uh-huh, pero también puede jugarte muy en contra si es que nosotros empezamos a sobreexigir y no establecer nuestros límites como seres humanos, hasta qué punto soy mamá y hasta qué punto soy psicóloga. Y hay que tener en cuenta pues que tampoco no podemos estar analizando y sobreanalizando todas las características que pueda tener nuestro hijo, ¿no? Porque al igual que a nosotros como psicólogos, psicoterapeutas, en algún momento nos sucede, es que cuando empiezas a estudiar psicopatología dices, oh, yo puedo tener esto, pero yo tengo rasgo de esto, entonces te empiezas a sobreanalizar a ti mismo, y lo mismo sucede con tu hijo, ¿no? Uh-huh. Porque igual tenemos ese miedo de que podamos estar equivocándonos o que de pronto nuestro hijo tenga algo, ¿no? Algo que no sea, pues, como que muy normal dentro de los parámetros socialmente establecidos. Entonces eso sí nos puede hacer que estemos más hiperalertas. Así es. Y eso puede ser desgastante emocionalmente. Entonces yo lo que le diría a todo el mundo es que independientemente de la profesión, pues hay que empezar a aceptar y no buscar porqués, ¿no? Uh-huh. Sino es acepto y busco soluciones para lo que está sucediendo. Tal cual, justo hablabas de este punto tan importante que se me vino, el quiebre, ¿no? A veces el querer generar esta dualidad de roles puede generar un quiebre más bien en nuestra relación con nuestros hijos, porque nuestro hijo está buscando a mamá, pero nosotros queremos abordarlo desde el punto de vista psicológico, y entonces se genera ese choque, y al final lo que vamos a generar es que nuestro hijo se aleje, más bien, y nosotros más bien lo que queremos es, como tú dijiste, ¿no? Que es el que él se acerque por cuenta propia, por iniciativa, y si yo sigo planteando una postura, ¿no? Dándole un poco más de peso a un proceso de indagación cuando tal vez eso sea contraproducente, pues mi hijo se va a ir. Claro, los vamos a terminar pues alejando, ¿no? Y también vamos a terminar como que de alguna forma poniéndoles etiquetas, ¿no? Que al final esa no es la idea. La idea no es ponerles una etiqueta, sino es pues acompañarlos dentro de su proceso de desarrollo cuando ellos sientan que están listos. Tal cual. No podemos exigir ni sobreexigirnos a nosotras como mamás a tener que cumplir con este patrón que la sociedad nos ha dado, ¿no? De que nuestro hijo o nuestros hijos tienen que ser
cuasi perfectos y que tienen que ser buenos alumnos y que tienen que ser ordenados y que tienen, porque todos estos nos olvida de lo más importante, que es lo que yo quiero. Así y para es. que yo quiera algo, yo tengo que encontrarle ese sentido, ese propósito. O sea, no es que tiende tu cama porque tienes que hacerlo, ¿no? Sino Con es, ellos eso no funciona. no, hay que enseñarles cuál es el motivo por el cual es importante que tiendan su cama y qué beneficios que van a tener. Y al final esa es una constante para toda nuestra vida y que es el mejor mensaje que les podemos darle a nuestros hijos. Yo hago las cosas porque yo quiero hacerlas. No Así porque es. tengo la imposición social de que tengo que hacerlas. Porque al final no tenemos que hacer nada. O sea, Así nosotros es. hacemos las cosas porque queremos. Y el adolescente ahí entra un poco en la rebeldía cuando ve que papá no lo hace, que mamá no lo hace. En la adolescencia es el momento perfecto para que el adolescente diga, pero es que si mi mamá tampoco la atiende, entonces ¿para qué lo voy a atender yo? Entonces lo que sucede nos dice es totalmente claro, porque él va a buscar objetivos, ¿no? Y nosotros desde casa lo podemos dar. Por eso es que quiero abrir este segundo punto aprovechando a Suzette con su psicología y su experiencia de mamá adolescente, porque sé que tú estás esperando este tema. Los altibajos emocionales, este momento en que el adolescente no puede controlar el cómo decir lo que quiere, ¿no? Y las emociones es parte de este proceso de trabajo. Entonces ellos como que en la adolescencia viven lo que tú comentaste como una montaña rusa emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos controlar? ¿Cómo podemos hacer? Mamá se estará preguntando, ¿qué recomendaciones me puede dar Suzette para controlar ese torbellino, ese huracán, ese twister cuando nosotros queremos generar acuerdos, cuando nosotros queremos conversar con nuestro adolescente, cuando queremos hacer algo y a él no le cuadra mucho la historia, ¿no? El proceso? ¿Qué podemos hacer para acompañar a nuestro adolescente para controlar ese descontrol emocional? Ahora, lo primero es que el descontrol emocional es de él. Nosotros no podemos controlarlo. Ese es el punto número uno. Muy Yo no bien. puedo ir a un cerebro extasiado y decir, cálmate, ¿sí que me voy a calmar? Tranquilízate. Es peor, lo ponemos en más alerta porque ahí sale, es que tú no me entiendes. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es validar su emoción. O sea, yo te entiendo, o sea, entiendo que ahora estás enojado, me gustaría conversar contigo, pero cuando tú te sientas preparado. Así que yo voy a esperar a que tú me digas para poder conversar del tema. ¿Por qué? Para que yo pueda dar feedback, para que yo pueda participar en un proceso de resolución de conflictos, de solución de problemas, yo necesito que mi contrincante esté calmado. O sea, yo no voy a pretender solucionar un problema si es que la otra persona está pues enfurecida. Entonces, ese es el paso número uno. Mantener la línea y decir, mientras que tú no estés en condiciones de poder conversar, yo no voy a conversar contigo. Así que cuando estés preparado, me buscas. Que el adolescente te busque, porque él es el interesado. Así es. No, nosotros no podemos ir y decirle, por favor, hijito, porque ¿qué es lo que hacemos? Reforzamos su conducta de tener estas explosiones y de no controlarse. Entonces, después de que ya el adolescente viene y está calmado, en ese momento tenemos nosotros que evaluar si es que es el momento para conversar. O sea, si es que yo tengo tiempo, ¿cómo es que yo me estoy sintiendo? Porque si yo de pronto estoy teniendo pensamientos del tipo, qué injusto, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Es que es un malcriado. Yo tampoco no voy a tener la mejor aptitud para poder sentarme a dialogar. Y eso se va a notar. ¿No? Se va a notar en mi expresión facial, en todo. Hay que tener en cuenta que cada una de las reacciones de nuestros hijos no las tienen con la intención de maltratarnos, con la intención de afectarnos. No nos tomemos las cosas personales, no pensemos, ay, lo que pasa es que mi hijo me odia, porque yo he escuchado eso mucho en consulta, que las mamás dicen, lo que pasa es que me odia y me trata horrible. Y está la mamá ahí todo el tiempo, no, pero ya. Entonces hay que tener en cuenta cómo estoy yo emocionalmente, cómo está él emocionalmente, si es que tengo tiempo, si es que tengo disposición, si es que el ambiente en el cual nosotros vamos a conversar también es el más adecuado. Porque yo no me voy a poner a conversar de un tema que es serio, mientras que tengo al más chiquitín gritando, mamá, que esto, que lo otro, o al perro que me está fastidiando porque quiere que ya que lo saque.
Entonces no voy a generar ese espacio. Entonces hay que tener también muy en cuenta que el espacio físico sea propicio, libre de bulla, libre de ruido, en donde ambos se puedan sentir cómodos, ¿no? Y si es que tengo una familia que es muy numerosa y van a estar demandándome constantemente, pues me voy fuera a una cafetería, me voy al parque, a un lugar en donde yo tenga la certeza de que voy a poder conversar de manera adecuada y de manera tranquila. Recordemos que nosotros no somos quienes para cuestionar lo que el otro siente. Si tú estás triste, pues estás triste y es tu tristeza. Yo no puedo juzgarte y decirte, tú no puedes estar triste por eso. Cada uno tiene su emoción y cada uno tiene una razón por la cual siente lo que está sintiendo. En todo caso, lo que yo puedo hacer como papá, mamá, es ayudar a explorar qué hay detrás de esa emoción, ¿no? Si es que esa emoción tiene una justificación y cómo puedo bajarle el perfil para que el impacto no sea tan grande. Así es. Y algo que me encantó, Suset, que me gustaría ponerlo sobre la mesa, tal vez para muchas mamás puede haber pasado desapercibido, pero para mí no, y es que tú tienes el control. Suset, toda la historia, el paso a paso que te ha contado es porque tú, mamá, no has perdido el control. Tú estás buscando el ambiente más adecuado, el momento más adecuado, tu tranquilidad. Tú no has perdido el control como mamá. Entonces, si tu hijo, pero hay que hablar ahorita. No hay que hablar ahorita, vamos a hablar en el momento, pero tú mantienes el control. Entonces tu salud emocional, que es lo que conversaba Suset desde el inicio, es importantísimo que lo tengas en claro. Entonces mira cómo, aprovechando un poco los temas psicológicos, vamos fortaleciendo pues nuestras habilidades maternas. Entonces tú mantienes el control de la situación para que cuando tu adolescente te busque, sea en esos momentos con esas variables, con esas características adecuadas para que una buena conversación se pueda dar. Pero me encantó, Suset, cuando afirmaste de que es tu adolescente el que te tiene que buscar. Muchas mamás realmente mueren cuando ellas son las que tienen que ir a buscar a sus hijos, ellas son las que les tienen que dar explicación, ellas son las que pero ¿y ahora qué le voy a decir a mi hijito si ya sabes que con la decisión que vamos a tomar me va a pedir muchas? ¿Qué explicación le tienes que dar tú? Es que es la culpa, ¿no? Es la culpa, entonces seguimos con la culpa. ¿Qué explicación le tienes que dar tú a tu adolescente? Tienes que hacer que el adolescente venga a ti y mantener, mamá, ese control. Suset dijo, quien está hablando o a quien tú le vas a hablar no es al cerebro reptiliano, no es al cerebro cavernícola. Tú tienes que conversar con el cerebro racional para que él pueda estar dándote esas respuestas, ese feedback, esa capacidad de reflexión. Ahorita el cerebro de tu adolescente es el reptiliano con el emocional. Ellos están a furia. No, con ellos no. Yo quiero hablar con el tercero, con el racional, con el que puedo tener una conversación alturada y trabajar en el proceso. Qué interesante sucede el paso a paso, porque esto nos permite ver que como mamás hay algo importante. Tenemos que aprender sobre el cerebro. Tenemos que aprender como mamás, jalarnos esa parte de la psicología para entender cómo funciona el cerebro de nuestros hijos. Sí, estar informados es básico, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que no tenemos que estar sobreinformados. Exactamente. Tampoco no puedo preguntarle todo al ChatGPT, ¿no? ChatGPT, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer, no? Porque el ChatGPT no tiene empatía, ¿no? Las redes sociales no conocen las circunstancias particulares. Y si de pronto ustedes están sintiendo que las cosas ya se desbordan con su adolescente, pedir ayuda. Ahora, yo me imagino que muchas de las mamis dicen, ¿no? Pero ¿cómo yo puedo estar tranquila si tengo tanto estrés? Tengo estrés con los hijos, estrés con mi marido, estrés con mi trabajo, estrés con la vida misma, estrés con el tráfico. Y claro, vivimos en un mundo lleno de estrés. ¿Cómo me puedes pedir que tenga calma? Tal cual. Y por eso es importante que nosotras tengamos claro que tenemos que tener espacios personales, ¿no? Son espacios muy nuestros en donde podamos permitirnos desconectarnos de nuestra familia. O sea, no quiere decir que ellos sean malos, pero necesitamos también
Total. Unos minutos al día, no sé, siquiera me voy a ir a comprar el pan, salgo a la bodega, me doy una vuelta a la manzana, pero de pronto pues esos 5, 10 minutos en los cuales yo me he permitido tener un espacio para mí, porque a veces uno en la casa ni siquiera puede ir al baño, ¿no? Porque cuando están las cosas intensas, pues todo está intenso. Entonces, tener ese espacio para autocuidarnos es básico. Así es. Y recuerden que si mami no está bien, nuestro sistema no va a estar Tal. Entonces, el tema es que los problemas no son de los chicos, sino los problemas vienen de los papás. Solo que el ego, ¿no? Y esa necesidad de tener que cumplir los estándares de la sociedad nos hacen siempre culpar al adolescente, culpar al niño, cuando en realidad pues no vemos que los que tenemos que cambiar somos nosotros. Así es, por eso es tan importante cuando trabajamos con papás, les hacemos ver que el niño o el adolescente está en el centro y alrededor del adolescente hay un montón de variables. El adolescente es la respuesta de todos los factores que lo rodean, factor ambiental, factor el hermano, factor mamá, factor papá, factor los amigos. Entonces, en este caso, factor mamá, es importantísimo que mamá pueda trabajar en estos puntos claros de mantener una calma, mantener el control y sobre todo el espacio para ti. Suset, sabes que cuando trabajo con los chicos aquí en Time for Learning, hablamos acerca de un planificador y uno de los puntos que ponemos en el planificador es el tiempo de ocio. Y cuando me reúno con papás y con mamás y vemos el planificador de sus hijos y le digo, ese es el espacio de ocio. ¿Pero por qué espacio de ocio si ya se va al gimnasio? ¿Por qué espacio de ocio si ya tiene las clases de piano? Si ya tiene sus clases de vóley? Y ellos no saben, no se dan cuenta que el tiempo de ocio es justo lo que tú estás diciendo. Este momento que elijo yo, que es para mí, para hacer lo que yo quiera, en mi espacio personal, en mi momento único, ¿no? Así sea ir a la bodega, comprar 5 minutos, 30 minutos en el parque, es mío. Y ahí es donde yo recargo mi energía. Y es interesante cuando le pregunto a los papás, ¿y cuál es tu tiempo de ocio? ¿Tiempo de ocio? No. ¿Cuál es el tiempo para ti, mamá? No, yo voy al gimnasio y ese es tu tiempo para ti. Bueno, estoy con mis amigas. No, y tiempo para ti, para estar sola, para reflexionar, para hacer una introspección, para, no sé, pues tomarte una copa de vino, hablar contigo misma, ¿no? Gratitud, decirte, hoy lo he hecho bien, ¿no? Darte ánimos, no. Simplemente no hacer nada, ¿no? O simplemente no hacer. A veces los papás, y me encanta porque a veces los papás me dicen, está tirado en su cama sin hacer nada. Sí, ese es su tiempo de ocio. Sin hacer nada, también está haciendo algo, está descansando su cuerpo, descansando su cerebro. Entonces no sufras cuando tú lo veas así, porque eso también lo puede hacer mamá. Puede tirarse en su cama 10 minutos, cerrar la puerta y decir, no me mires, porque este es mi momento, esto es para mí. 10 minutos sin hacer nada es riquísimo. Claro, mira, y 10 es bastante, mira que son 5. Yo soy generosa, Gloria. Sí. 5 minutos, ¿no? Es que lo que pasa es que tenemos esta presión social, esta exigencia de que tenemos que ser constantemente productivos, ¿no? Que no podemos perder el tiempo. Así es. Y si es que uno no está produciendo, está mal, ¿no? Eres mala mamá, eres una mala madre porque no estás atento a tu hijo 24/7, eres una mala madre porque no lo miras qué está haciendo detrás de la puerta, eres una mala madre porque llegas a las 10 de la noche de trabajar y ni siquiera has dado una llamada, eres mala madre. Y parece que hoy en día esa etiqueta de mala madre, de verdad que lo están asumiendo muchas mamás con mucho dolor y esta culpa parece un volcán. Sí, el tema es que ¿qué es lo que trae la culpa? Exacto. La culpa trae depresión. Entonces ya está probado, si tenemos a una mamá con depresión, ¿cuál es el porcentaje en que nuestros hijos tengan algún trastorno mental? Entonces se incrementan los porcentajes, ¿no? Uh-huh. Entonces el hecho de sentirse constantemente cansada, el hecho de no sentirse motivada, de no tener ganas de llegar a tu casa,
el hecho de tener esta sensación todo el tiempo de que no estoy haciendo las cosas de manera adecuada, o esas ganas de llorar constantemente, pues tienen que hacernos como que darnos un stop para ver qué está pasando conmigo, porque también existe pues no el burnout de ser mamá, ¿no? Total. Porque también se cansa uno, pues, ¿no? De tener que Por estar supuesto. todo el tiempo, de tener que decidir. Cuando son chiquitos, hasta de la ropa que se ponen, ¿no? Y cuando son grandes, pues, de tener que aguantar sus gustos y cosas Así es. con las cuales no necesariamente vamos a estar nosotros De de acuerdo. acuerdo. Entonces es agotador. Solo que no te cuentan eso, pues, ¿no? O sea, solamente te venden la parte Te de lo que contamos todo aquí. la parte de que todo es maravilloso y que es la alegría más grande. Eso no quiere decir que la maternidad no sea linda, ¿no? Pero pues es la maternidad, desde el momento en el cual nacen, pues uno acepta a jugar otro rol, ¿no? Y ese es el rol de ser mamá. Y es a un rol al cual no nos han preparado en ningún momento. El hecho de tener que asumir la responsabilidad de otro niño, de otra persona, y no importa, tú puedes tener, pero te dicen, no, pero he tenido 3 y no veo ningún problema, y con el cuarto es que recién tengo problemas, Sí. porque cada hijo es distinto, ¿no? Biológicamente son distintos, genéticamente también son distintos. Y a ti te están también tomando, tal vez hasta en una edad que es totalmente distinta. Una cosa es criarlo cuando tenía 18, otra cosa es a los 20, otra cosa es a los 30, otra cosa es a los 40. Ahora que hay mamis 45 y anda, vea, a cambiar de pañales de nuevo, Yo ya las no me mamaderas. veo, ya no me veo andando con pañalera, con esas cosas. Porque es también como mamá es otro abordaje. Yo acompaño a veces a mis sobrinitos y una cosa es cuando tenía 28, otra cosa es 35, ¿no? Y ahí me quedo con la edad. Entonces ahí vamos sumando. Es qué diferente es el proceso, y eso me hace tomar una pregunta que nos dejaron nuestras seguidoras. Muchísimo abrazo para Gina, que nos dice: ¿qué le dirías a todas las mamás que sienten que todo lo que su hijo adolescente o lo que ella les dice a todos sus hijos adolescentes, lo rechazan? No, pero hijo, te doy esta sugerencia, no quiero. Pero hijo, tómate esta, no te tomes, no quiero. Cuando el adolescente rechaza todo lo que mamá dice. Lo que pasa es que como el cerebro del adolescente está en modo cuestionamiento, yo lo que tengo que hacer es invitarlo a pensar. ¿Para qué? Para que a través de su propio raciocinio llegue a la conclusión que más le convenga. Que no necesariamente es lo que nosotros queremos como papás, pero sí tenemos que asegurarnos de que la conclusión sea la más adecuada. Es distinto que yo te diga, ponte el pantalón verde, a que yo te pregunte, ¿y qué te gustaría ponerte? ¿Un pantalón? Un short. De pronto él va a decir, porque tienes que considerar el clima, que está haciendo un poco frío. Pero ¿quién decide? Él iba a decir el pantalón. Entonces ya, que diga pantalón ya es algo que hemos ganado. Entonces podemos tener pequeñas victorias y tenemos que aprender a vivir con ellas. Que de pronto pues no se puso el verde, pero se puso el amarillo, pero finalmente es un pantalón. Exacto. Entonces, pero no imponer las decisiones, sino es enseñarlos a pensar de manera sabia. Tal ¿no? cual. Nosotros tenemos 2 mentes, ¿no? Nuestra mente emocional y nuestra mente sabia. Entonces, aprenderlos a usar su mente sabia para que puedan tomar las decisiones más adelante de manera consciente. Así es. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que me haga caso en todo? Al final voy a conseguir el efecto contrario, porque yo no voy a educar a una persona que tenga la capacidad de decidir en función de lo que le beneficia. Si no, es que vas a tener, ¿no? Y como hay muchos, un adulto de 30 años que te va a llamar, mamá, no sé qué ponerme, que tengo un evento y no sé. Y entonces ahí tenemos la mamá que tiene que correr constantemente a auxiliar. Y así como hablo de la ropa, pues es un ejemplo básico para que se puedan dar cuenta que en los problemas de la vida diaria, tampoco nosotros no podemos generar esa dependencia, sino que tenemos que aprender a soltar a nuestros hijos, ¿no? Que son como que pajaritos que tienen que aprender a volar solos, y que nosotros lo que tenemos que enseñarles es que aprendan a volar con inteligencia y teniendo en cuenta su propio autocuidado. Es bien interesante cuando los papás vienen y te dicen, yo quiero el coaching o la terapia porque quiero que sean autónomos, pero mamás son las que no ayudan a generar esta autonomía, ¿no? Ay, qué lindo, mi hijo siempre me hacen caso en todo lo que le digo. No,
No, mamá, porque entonces ¿dónde está la autonomía de tu hijo si nunca le dices? Claro, preocúpate más bien de que a cada rato te diga que sí a todo, ¿no? Y creo que esos son parte también de más mitos de cómo habían sido criados, ¿no? Tal vez nuestros padres o abuelos, y cómo esas nuevas generaciones no vienen con ahora este poder de decisión para justamente tener hijos que sean autónomos, que puedan tener esa excelencia en el trabajo, de decir, he tomado estas decisiones, me siento orgulloso de mí mismo, ¿no? Pero si venimos pues con mami que no, estoy orgullosa porque le hace caso a todo lo que le digo, sí, no estamos yendo por el mejor camino de la autonomía, ¿no? Y luego eso se ve en las relaciones de parejas, ¿no? Entonces, caramba, mi marido no hace nada, pero claro, pues porque viene de una mamá que le decía que sí a todo. Entonces, preocúpate más bien de haber visto esa dinámica y a qué vamos a romper, porque luego eso lo llevamos a nuestros hijos, que es lo que tú decías, Suset. Nosotros somos la fuente de ejemplo para nuestros hijos y eso es importante tenerlo en cuenta. Y mamá, si te está gustando los consejos y el contenido, la información que está compartiendo nuestra psicóloga y psicoterapeuta invitada el día de hoy, Suset Noriega, pues sabes dónde puedes encontrar más también estrategias parentales, acciones efectivas para ponerlos en práctica en tu hogar, pues aquí en Time for Learning. Así es que no esperes más, porque Time for Learning se compromete con todas sus familias durante todo el año, brindando los mejores servicios de refuerzo académico, evaluaciones, habilidades, funciones ejecutivas, coachings para adolescentes y adultos y también para TDAH. Así es que papá, asesorías, talleres y capacitaciones para escuelas y empresas. Acompañamos a jóvenes, adolescentes y adultos que desean ser su mejor versión. Escríbenos por WhatsApp al +51 938 484 149 y recibe más información. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Suset, me dejaron otra pregunta. ¿Puedes darnos un ejemplo real de cómo manejar un momento de explosión emocional? Tal vez alguna historia que te gustaría compartirnos, algún momento en donde cómo a veces nuestros adolescentes explotan y a veces la culpa también puede ser que mamá tome la decisión de decir, yo no me voy a meter en la situación, que él explote, me voy, o a veces me quiero acercar y quiero abrazarlo y entonces me empuja más. ¿Cuál debería ser el correcto accionar? O depende mucho también de las características de nuestros propios hijos, ver cómo nosotros podemos abordar a nuestro hijo cuando explota. A ver, hay que definir primero qué es explosión, ¿no? Porque tenemos distintos tipos de explosión. Hay algunos que explotan y lo explotan literal, ¿no? Diciendo, me tienes harta, déjame en paz. Y se meten al cuarto y tiran la puerta. ¡Pum! Mientras que el otro es el que se queda más pasivo-agresivo y dice, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Entonces yo creo que el no me importa es más complicado. No, porque el otro por lo menos ya sabemos que está enojado, el otro no. Cuando se reprime la emoción y nosotros decimos, ¿pero qué es lo que tiene? Entonces, yo creo que ahí intervenir es siguiendo los mismos pasos que habíamos hablado previamente, ¿no? O sea, lo primero es que cada uno tiene que tener su espacio, ¿no? Su espacio, ¿ok? Si no te importa, está bien. Yo te quiero decir que independientemente de lo que pueda pasar entre nosotros, yo te quiero y eres muy importante para mí. Porque el amor de los padres sí es incondicional. O sea, después tenemos que ser muy conscientes de que yo no puedo juzgar a la persona. Yo no puedo decirle, siempre te molestas. ¿Por qué? Porque no es que siempre se moleste, pues tiene momentos en los cuales esté enojado, entonces yo no puedo hipergeneralizar. Yo no puedo yo no puedo hacer que la persona sienta que tenga él un problema, ¿no? O sea, yo no puedo decirle, es que tú no sabes nada, o es que tú no entiendes nada, porque ahí también yo lo estoy desacreditando y le estoy quitándole valor a su opinión. Entonces nos vamos a lo mismo que hablábamos hace un momento, ¿no? Time out, ¿no? El tiempo fuera para nosotros también. Y si de pronto yo siento que estoy muy enojada, muy frustrada, hay que tener en cuenta que así como yo pienso
es injusto, el adolescente también está pensando es injusto, ¿no? ¿Y en qué caso se ve con mayor frecuencia estas explosiones? Cuando quitamos redes sociales, cuando ponemos límites y no están acostumbrados a poner límites, ¿no? O cuando no damos permisos, o cuando no toleramos algunas situaciones como consumo de alcohol, ¿no? Que ahora está muy normalizado, que ya tenemos que hablar también sobre esos capítulos aparte, ¿no? Entonces, que el consumo de alcohol está tan normalizado, pero todos mis amigos lo hacen. O, por ejemplo, a todos mis amigos les dan permiso hasta esta hora. Así es. Que son como que las clásicas, los problemas clásicos. Entonces, yo tengo que primero identificar la manera en cómo es que mi hijo percibe estas situaciones. Mira, te diría que en el 80%, tanto de adultos como de adolescentes, el pensamiento primario básico es injusto, ¿no? Entonces, cuando entramos con esa sensación de que es injusto, ahí es que se nos mueve todo. Entonces ya, después de que identificamos la causa, les damos su espacio para que la persona, el adolescente, se tranquilice, vea las cosas desde otra perspectiva, se acerca, ¿no? Porque ya nosotros hemos dejado esa posibilidad. También hay que tener en cuenta hasta qué punto nosotros como papás estamos dispuestos a negociar. Recuerden de que ya no estamos hablando con un niño que va a seguir todas las pautas, sino que entremos a una negociación. No sé, si tú quieres salir viernes y sábados, todas las semanas, ver qué cosa yo como papá puedo negociar, que salga o viernes o que salga sábado o que tenga cuántas salidas al mes. Entonces, de pronto ya es momento de empezar a establecer cuáles son los límites desde la primera circunstancia. Más allá de hablar y entender la situación, es tener ya preparado un plan de acción preventivo, porque la situación va a volver a darse. Entonces, si yo quiero salir viernes y sábado todas las semanas, todos los viernes y los sábados voy a tener el mismo conflicto con papá y mamá. Entonces, papis, planifiquen y pónganse de acuerdo también que cuántas salidas van a haber al mes, qué cosas están permitidas y qué cosas no están permitidas. Y independientemente de lo que los demás amigos hagan o no hagan. También los invito a conversar con su grupo de apoyo, ¿no? Y lo mejor es conversar también con papás que sean de su misma generación, que sean papás del mismo grupo de amigos, porque los problemas han de ser bastante similares. Y también tenemos que nosotros como que mirar hacia adentro y ver si los límites que estamos poniendo de pronto no son muy rígidos, ¿no? Entonces yo tenía una adolescente que decía, pero es que me dejan salir hasta las 11 de la noche. Y toda la gente llega pues a las 10:30 y mis papás a las 11 de la noche me están recogiendo. Entonces, y la fiesta pues era hasta la 1. Y acá es entrar a trabajar con los papás, porque hay que empezar a negociar. Ya, ok, si hasta la 1 te parece muy tarde, pues, pero de pronto, no sé, 11:30, 12. Claro. Hay que recordar que el hecho de que seamos papás no nos da tampoco la verdad absoluta, ¿no? Sino es que indaguemos, averigüemos, escuchemos a nuestros hijos, y eso no significa que nosotros estemos dándoles a ellos opciones a decidir, sino que nos estamos informando para tomar una decisión más consciente. Sí, por ejemplo, cuando hablabas de esta flexibilidad, ¿no? Muchos papás a veces sienten de que no son buenos papás o no son tan buenos papás si acceden a, por ejemplo, ¿no? Alargar un poco más estos tiempos de salida, ¿no? Porque seguramente comparan o tienen patrones de comparación de otras familias o de su propio entorno familiar, ¿no? ¿Cómo lo vas a dejar hasta las 11 de la noche? Es tardísimo, ¿no? En nuestra época, no, esto no pasaba, ¿no? En nuestra época era hasta las 10 de la noche, o sea, no, agradece que está hasta las 11 no, la época es distinta, ¿no? Entonces también, como tú dices, ¿no? Hay que checar también nuestras generaciones y ver realmente cómo es que está la sociedad también actual y dentro de todo el negociar, ¿no? Para ir viendo este plan, pero también adaptado pues a las propias necesidades de nuestros adolescentes, que ya no son las necesidades como eran anteriormente las nuestras, ¿no? La validación, el juzgamiento, ¿no? Que se da, esa toma de decisión que Suzette comentaba y que es importante. Por eso es que este tema, mamá, con la parte que me vuelve a resonar, el tema de no ser una buena mamá o no crear expectativas, es importante también que mamá sepa que no necesitamos ser mamás perfectas,
¿no? Vamos a cometer errores como Suzette comentaba en el camino, pero dentro de ellos vamos a ir mejorando día a día para poder también generar una alianza con algo que tú mencionaste, Suzette, que era el vínculo, ¿no? Y justo mencionaste con la red de apoyo una pregunta interesante. ¿Aún, Suzette, todavía en nuestra sociedad, en este siglo, hay vergüenza de ir al psicólogo? ¿Hay vergüenza de mamás de ir al psicólogo para generar apoyo? Las redes de apoyo están geniales, pero la red de apoyo no necesariamente a veces puede darte pues la estrategia para, ¿no? Específicamente para tu familia. ¿Ir al psicólogo todavía sigue siendo un tabú? Yo creo que más que tabú, de pronto todo el mundo dice, ay, sí, que tenemos que ir al psicólogo, que tenemos que tener salud mental, que preocuparnos, pero la pregunta es quién está dispuesto a invertir en ir al psicólogo, ¿no? Existen, yo creo que muchísimas otras prioridades como tener las uñas bien hechas, las pestañas, el cabello, la ropa, todo el outfit y tener la vida social, pero pues no quiero invertir en terapia, entonces no es visto de manera tan importante. Y la gente piensa pues que ahora viendo redes sociales y escuchando a su psicólogo online, o no sé, o con el tarot, o con la carta astral, ya todos los problemas se van a solucionar por arte de magia, ¿no? Entonces voy a encontrar la luz en el camino. Pero no, pues eso no va a pasar, ¿no? Así es. Hasta que realmente toquen fondo, ¿no? Cuando tocan fondo, ahí yo creo que recién es que las personas empiezan a buscar soporte psicológico. Y eso no debería ser. El psicólogo siempre tiene que ser nuestra primera opción antes del estilista, la carta astral y todo lo demás, porque realmente para eso es el profesional que se ha preparado para poder ayudarte, mamá, y poder abordar en el proceso. Por eso es que justo uno de los puntos que quería preguntarte en esta parte final de nuestro podcast es: Suzette, ¿qué hacer cuando nosotros como mamás sentimos que ya no podemos más? Llega un momento como mamá, que le ha pasado a muchas mamás que vienen a consultas en familia, a veces vienen solas, dicen, Carla, ¿puedo ir a hablar? Y al final hablar de su hijo era entre comillas porque te dicen, ya no puedo más. Todo lo que he hecho, las recomendaciones, los seguimientos, hemos hecho al pie de la letra, pero yo como mamá ya no puedo más. ¿Cómo sacamos a esa mamá de ese punto que siente que ha llegado y ha tocado fondo, que ya no sabe qué más hacer? Es una situación complicada, ¿no? Porque cuando mamá cae, todo el sistema cae. O sea, todo el sistema se viene a caer en pedacitos. Hay que recordar que la función de una madre pues es como que el sol, ¿no? Y todos giran alrededor de ella. Entonces, si tú, solcito, sientes que te estás apagando, busca ayuda, busca a un psicólogo. Si de pronto no tienes un psicólogo y tienes un sacerdote o tienes un pastor o alguien que de pronto te puede escuchar, una amiga, busca ayuda, busca que alguien te escuche, que eso es lo fundamental, ¿no? Primero, eso es lo primero. Sea cual sea tu situación económica, siempre hay que recordar que existen opciones para todos los bolsillos. Tenemos los centros de salud comunitaria, que también tienen grupos de apoyo y que es del Estado y está subvencionado. Entonces, también tenemos una línea, ¿no?, de salud mental, que también es gratuita, a la cual la gente puede llamar. O sea, no están solos, hay recursos para no quedarte estancado. Y para que mamá pueda haber dado y tomado todas esas sugerencias es porque creo yo que mamá aceptó que ya no puede, porque a veces no pasa, Suzette, que hay muchas mamás que dicen, no, sí puedo, mañana va a ser mejor, otra vez a la rutina, ¿no? Y vamos a seguir haciendo y más de lo mismo, y es como que ellas se están alimentando cada vez más el no puedo, ¿no? A veces hay muchas mamás que les cuesta aceptar y decir, no se puede, tú sola no estás teniendo la herramienta. Entonces a veces muchas mamás creo que necesitan ese empujoncito de aceptar que hasta aquí llegaste, con toda tu sabiduría, has hecho lo mejor que has podido, con lo que has tenido,
pero más recursos. Pues como tú dices, necesitas buscar ayuda, pero ellas tienen que aceptar que hasta aquí llegó. Claro, hasta que uno no toque fondo, como quien dice, no se da cuenta de la necesidad que tiene, ¿no? Pero por eso la idea es ir automonitoreándonos para no esperar a que llegue ese momento en el cual yo toque fondo. O sea, yo no tengo que esperar a estar en el piso para poder recién decir, ay, necesito ayuda, ¿no? Sino es que cuando yo de pronto siento que estoy caminando un poco inestable, ese es el momento en el cual yo tengo que buscar ayuda. Porque ten en cuenta que, no sé, si tú estás como que medio, por decirlo de alguna manera, la cantidad de sesiones van a ser menores. Uh-huh. Si tú estás como que en el fondo, la cantidad de sesiones va a ser mayores a nivel psicológico y de pronto también, según las características clínicas que se presentan, de pronto que también necesitemos soporte psiquiátrico si estamos hablando de un caso de ansiedad generalizada o un trastorno depresivo. Una mamá neurodivergente, ¿no? Una mamá que ya sabe, que conoce su diagnóstico, para nuestras maravillosas mamis que nos están escuchando, TEA, TDAH, una mamá con alguna salud mental que se esté medicando, ¿no? Porque tenemos mamis maravillosas, tengo grandes compañeras que tienen una indicación de salud mental, pero con la medicación así son excelentes mamás. Ellas deberían de priorizar dentro de ese kit, ¿no? de ayuda y de soporte, siempre las terapias psicológicas. Claro que sí. Es más, nosotras en realidad, ¿no? Como mujeres que deseamos tener un hijo, deberíamos de empezar a hacer el proceso de psicoterapia antes, desde el embarazo, porque tenemos que aprender a adaptarnos y estar preparados emocionalmente para los cambios biológicos que se producen en nuestro cuerpo con el embarazo, con el nacimiento del niño, con el hecho de asumir las nuevas responsabilidades. Ahora está probado que si es que una mami ha tenido ya mucho sentimiento de tristeza, que no puede ser porque tenga algún problema, sino es que por el cambio hormonal producto del embarazo, tiene mayores probabilidades de hacer depresión postparto, ¿no? Total. Entonces, yo tengo que prevenir. Si yo ya conozco mis antecedentes y yo sé que en mi fase premenstrual me voy a sentir bajoneada, voy a tener muchas ganas de llorar, porque los cambios hormonales los experimento de manera muy intensa, pues yo ya sé que mi cuerpo va a reaccionar. Y el hecho de estar embarazada y el hecho de tener un hijo no significa que yo necesariamente me tenga que sentir feliz, porque biológicamente mi cuerpo no puede. Entonces, mentalmente yo puedo decir, sí, estoy contenta y estoy llorando, pero no porque no esté contenta de tener a mi hijo, sino después porque no estoy produciendo la cantidad de neurotransmisores necesarios para poder alcanzar ese gozo que está socialmente aceptado. Y eso jala el sentimiento de culpa y jala todas las otras cosas. Entonces, sí, el acompañamiento es básico. De pronto si yo necesito psicoterapia, pues la hago. De pronto solo necesito orientación y consejería por casos específicos, entonces busco, ¿no? Una sesión y soy honesta, porque yo he atendido muchos casos y dice, tengo un caso particular, esta es la situación de mi hijo. Ajá. Entonces me está haciendo estas pataletas, entonces pedimos videos de cómo es el tipo de pataleta, se le da la instrucción a los papás de cómo es manejar esta situación y ya está. Pasa un tiempo y de nuevo regresan por otra situación en particular. Pero claro, la idea es no llegar a que los eventos crezcan y empiecen a tener cierto nivel de gravedad. Y sucede entonces, para culminar el podcast con tu maravillosa presencia, ¿qué consejos les darías a nuestras mamis desde el punto de vista psicológico? Un consejo que esté alineado con la actualidad de cómo hoy en día vive el adolescente, sus experiencias personales, el compartir o no compartirlo en casa. ¿Qué consejo les darías a las mamis con relación a nuestros adolescentes hoy en día? Hay que tenerles paciencia, ¿no? Hay que mirarlos con eso, con amor, porque están aprendiendo y cuando uno aprende se equivoca. El hecho que les hablen feo no significa que las quieran menos o que sean malcriados, sino es que están aprendiendo a descubrir cuáles son sus propios límites. Entonces enseñémosles eso, enseñémosles que puedan establecer límites, enseñémosles a que sean seres pensantes, que puedan tener
decisiones en función de su bienestar personal, enseñarles a ser empáticos, ¿no? En la medida en la cual yo enseño a mi hijo a ser empático, también va a ser empático conmigo. Entonces no va a buscar hacerme daño ni decirme cosas que puedan resultar hirientes, ¿no? Entonces hay que aceptarlos, hay que aprender a respetar sus tiempos y pues, si vemos que hay algo que no nos cuadra de ellos, hay que buscarles ayuda también para ellos, y si es que yo necesito ayuda, tengo que buscar también la ayuda que merezco. Y cuídense, mamis, ¿no? Hay que cuidarnos todo el tiempo, cuidarnos físicamente, cuidarnos espiritualmente, cuidarnos físicamente, mentalmente. Sí, y hay que dejar la sobreexigencia impuesta, ¿no? Nosotras muchas veces podemos ser nuestras peores enemigas por esa exigencia que nos ponemos para hacer las cosas, autoexigiéndonos un nivel de perfección que no existe. Así es, nuestros hijos no nos quieren perfectas, nos quieren bien y sanas, para tratar de tomar con ellos las mejores decisiones posibles. Sí, y amor, hay que darles mucho amor, ¿no? O sea, al final el amor es súper importante. Así es, no te asustes con tu adolescente, él es rebeldón, pero cuando lo haces con alegría, conversas con él con cariño, se baja y entonces se suelta, como dijiste tú en el podcast hoy día, no baja la valla, no se quita la coraza y se suelta contigo y se ríe y te hace un chiste, ¿no? Y sí, va fluyendo, tu hijo fluye en la medida de que sienta de que realmente pues, la persona que va a recibir, ¿no? ese momento, ¿no? Con tu hijo también está sano, está tranquilo. Entonces, mamá, no seas mami perfecta, sé lo suficientemente buena como para llevar una buena relación. Muchísimas gracias a nuestra maravillosa invitada de lujo, psicóloga y psicoterapeuta Suzette Noriega. Y si ya sabes, quieres más recomendaciones de Suzette Noriega, pues ¿dónde podemos encontrarte? En Instagram estoy como susetnoriega.pe y he abierto mi cuenta de TikTok. Eso es de estreno. Así es, de estreno aquí para Yo Te Escuche. Sí. Igual susetnoriega.pe. Muy bien, entonces querida Suzette, papás, mamás, ya saben dónde poder encontrar un gran acompañamiento. Suzette es una gran profesional, estoy segurísima que va a ayudarlos para salir adelante con sugerencias, estrategias, y a través del modelo que ella propone, pues estoy segura que esta relación mamá-adolescente va a mejorar 180 grados. Muchísimas gracias, Suzette, por estar aquí con nosotros. Y papá, mamá, si crees que este episodio puede ayudar a otras familias, dale like y compártelo. Y si quieres seguir aprendiendo estrategias para mejorar la vida en familia, pues suscríbete al canal y activa la campanita, porque vienen mucho más videos llenos de consejos prácticos y herramientas efectivas. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, y junto con nuestra invitada especial, a quien agradezco de todo corazón, pues te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias, Suzette, por estar con Carla, nosotros. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto con todos.